Bueno, yo voy a realizar otro ejercicio que también está propuesto. Ya es con un campo vectorial con 3 componentes. Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerzas a colocarlo aquí. F de X, Y, Z igual a 6XYZ a 5, menos 4Y más 3X al cuadrado Z, 3X al cuadrado Y más 5. Al mover una partícula desde 0,0,0 hasta 1 menos 1, 3. Ya tengo un campo vectorial con 3 componentes. Les pregunto, ¿ustedes vieron que era rotacional? La definición de rotacional. Todo mundo. ¿Para qué sirve rotacional? ¿Para qué sirve? Si era un ¿Ah? campo conservativo, un campo Ajá. Bueno, por ahí va la cosa, sí. Este ya es un campo vectorial que tiene 3 componentes, ¿sí? Y bueno, miren aquí lo que me dice el ejercicio. Me están pidiendo calcular el trabajo realizado por este campo de fuerza. Bueno, recordemos que el trabajo, que lo voy a llamar como W, es la integral de línea de ese campo vectorial. Es la integral de línea de ese campo vectorial, ¿sí? Pero entonces, bueno, aquí se va a realizar un movimiento, ¿no? Desde 0, 0, 0, desde el origen hasta el punto 1 menos 1, 3. Pero ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a llevar la partícula desde aquí hasta acá? ¿Cómo va a llegar desde aquí hasta acá? Eso ya no me lo están diciendo, ¿sí? Eso ya no me lo están diciendo. Entonces yo no puedo asumir de que primero, no, es la trayectoria rectilínea que va desde aquí hasta acá, no, porque si no me están diciendo que es la trayectoria rectilínea, no puedo asumir que es la trayectoria rectilínea. Que nada más me está diciendo, la partícula va desde aquí hasta acá, pero más nada. ¿Cómo va a llegar hasta allá? Pues eso no lo están diciendo. Pero hay un resultado que está por ahí en el que para calcular la integral de línea yo nada más necesito el punto final y el inicial, siempre y cuando el campo sea conservativo. ¿Cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese resultado? Teorema fundamental de las integrales de línea. Vamos a ver, veamos, para poder aplicar el teorema fundamental, el campo vectorial debe ser conservativo. Entonces vamos a ver si ese campo es conservativo. Ya es un campo en R3. Un campo en R3. ¿Cómo verifico si ese campo es conservativo? rotacional igual a 0. Veamos si ese rotacional me da 0, 0, 0. ¿Cómo se calcula el rotacional? I, J, K, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Las componentes del campo, ¿cuáles son? 6XYZ más 5 menos 4Y más
3x a la 2z, que es la segunda componente. Y la tercera componente es 3x a la 2y más 5. Esto es como calcular un determinante, ¿no? Igual ahí, pero en donde estas cruces de aquí no significa que voy a multiplicar, significa que esto de aquí, esta función, la derivo con respecto a y. La derivada parcial me queda 3x a la 2 menos esta cruz de aquí, significa que voy a derivar con respecto a z a esta función. Y esa derivada parcial me queda también 3x a la 2 menos j. Derivada parcial con respecto a x de esta función de aquí me queda 6xy menos derivada parcial con respecto a z de esta función de aquí es 6xy más k. Derivada parcial con respecto a x de esto de aquí me queda 6xz menos derivada parcial con respecto a y de esa función de ahí es también 6xz. Y miren que eso me da el vector 0, 0, 0. Por lo tanto, f es conservativo. Entonces, hallemos a f, que ya va a depender de x, y, z, una función de potencial para ese campo, es decir, tal que el gradiente sea igual al campo vectorial. De aquí, de esa igualdad, se desprende un sistema de ecuaciones. La derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a la primera componente del campo, que es 6xyz más 5. La derivada parcial de f con respecto a y quiero que me dé igual a menos 4y más 3x a la 2z. Y la derivada parcial de f con respecto a z yo quiero que me dé igual a la tercera componente del campo, que era 3x a la 2y más 5. ¿Qué puedo hacer a partir de ahí? Profe, integrar. Integro la primera de aquí, la integro con respecto a x. Yo voy a calcular, a escribir de un resultado que me queda. Si yo integro esta primera función con respecto a x, por un lado me queda f de x y z igual la integral con respecto a x de esta función acá queda 3x a la 2y z. Sí, cuénteme, más 5x, cuénteme. Bueno, más una función que va a depender de y de z. No va a quedar una constante, va a quedar es una función que va a depender de las otras dos variables diferentes a la que yo estoy integrando. Integré con respecto a x, acá va a quedar es una función que va a depender de y de z. Bueno, esta segunda ecuación la integro con respecto a y. Se me queda por un lado de aquí nada más me queda f. Y de acá me queda la integral con respecto a y, me queda menos 2y a la 2 más 3x a la 2y. ¿Y aquí qué quedaría? ¿O se queda hasta ahí? Hello, hola, sí. Profe, la función que depende de x y z. G de x, z. Integré con respecto a y. Aquí me va a quedar una función que depende de x, z. Las otras dos variables. Integro con respecto a z esta última. ¿Y qué va a quedar aquí?
o queda hasta ahí. No tengo Más una función que depende de x y de y. Integré con respecto a z, acá me queda una función que depende de x y de y. Vamos a llamar esto 1, 2, tercera ecuación. ¿Qué me recomienda? Igualar 1 y 2. Vamos a igualar las expresiones que tiene f en las ecuaciones 1 y 2. En 1, f vale 3x a la 2y z más 5x más h de y, z. Y en la ecuación número 2, esa misma f vale menos 2y cuadrado más 3x a la 2 zy más g de x, z. Yo tendría que encontrar quién debe ser h y quién debe ser g para completar a mi función f, que es la que quiero encontrar. Vamos a ver qué se puede cancelar aquí. Este 3x cuadrado y z, 3x cuadrado zy son lo mismo, se pueden cancelar. Y de acá me queda entonces 5x más h de yz es igual a menos 2y cuadrado más g de x, z. O sea, aquí tengo que tener algo de cuidado, ¿sí? Algo de cuidado. Recuerden que para el caso de dos variables, si el campo era de dos variables, aquí me quedaba solamente una función que dependía nada más de y acá una función que nada más dependía de x. Y por acá me quedaba solamente una expresión, entonces que dependía de x y nada más iba emparejando. ¿Sí recuerdan ese ejercicio que realizamos aquí en esta clase la semana pasada? Ahí sí yo fui emparejando. Bueno, entonces parejémoslo. Todo lo que dependa de X lo encerramos de un color, lo que dependa de Y lo encerramos con otro color y listo. Y ahí tenía mis funciones que me faltaban. Pero aquí tenemos dos funciones que depende, una depende de Y y de Z y la otra depende de X y de Z. O sea, yo no podría decir de que h de y z es esta enseguida y que esta es 5x. ¿Por qué? Porque miren que yo puedo hacer algo aquí. Ya voy a escribir algo que nada más dependa de z. No sé, coseno de z más esto. Y si sumo de este lado, también lo sumo del otro para mantener la igualdad. Entonces yo podría decir, pero entonces h de y z es menos 2y cuadrado más coseno de z y vale. Y si g de x z es coseno de z más 5x, vale todo eso que está ahí. Entonces, hay que tener cuidado ya en este, porque ya yo enseguida no puedo emparejar. Pero vamos a igualar la ecuación número 2 con la ecuación número 3, a ver qué resulta de ahí. Digamos, si puedo completar un poquito. La ecuación número 2 tenía que f vale menos 2y cuadrado más 3x cuadrado zy más g de xz. En la ecuación número 3, esa misma f vale 3x cuadrado y z más 5z más j de x, y. Aquí esto y esto lo puedo cancelar. Aquí resulta menos 2y cuadrado más g de xz. Y acá me queda 5z más j de x, y. Ahora sí vamos a emparejar. Vamos a hacer aquí unos emparejamientos. ¿Qué depende de y y de z aquí en esta y en esta? Vamos a ver, de y y de z. Bueno, vamos a cerrar lo que depende de y y de z. Esto depende de y. Esto, bueno, ya lo tenía, depende de y. Ya esto lo tenía, el mismo que está acá. Y esto depende de z. H es una función que depende de y y de z. Estoy encerrando lo que depende de y de z por ahí. ¿Quién sería entonces, quién debe ser nuestra función h de yz? Primerito tenía menos 2y, pero eso es apenas menos 2y cuadrado, pero eso es apenas una parte.
que podría faltarme algo que dependa de Z. ¿Qué es? Hello. Hola. Sí. 5Z. Más 5Z. 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 Vamos con G de X Z. Vamos a encerrar lo que será de color este verdecito. Que dependa de X y de Z. Por aquí está X, Z. Bueno, también esto de aquí también depende de Z. ¿Quién debe ser G de X, Z? Por un lado llevaba esta expresión. Y por otro lado, llevo esta otra expresión. ¿Quién sería G de X, Z? 5X más 5Z. 5X más 5Z. ¿Y quién me falta? Bueno, G de X, Y. Vamos a encerrarlo. ¿De qué será? Amarillo. Amarillo. ¿Dónde está G? J de X, Y. J, X, Y. Bueno, por ahí yo no tengo más J, ¿no? Pero J, ¿qué creen ustedes que sería? Algo que nada más depende de X y de Y. Depende de X, depende de Y. ¿Quién sería J? Menos 2Y cuadrado más 5X. Aquí, digamos, con estas tres funciones que he obtenido, estoy completando a mi función f. Si, digamos, tomo la ecuación número 1 y reemplazo lo que me dio h, ya yo tengo mi f. O de la ecuación de la ecuación 2, perdón, si reemplazo lo que me dio g, ya ahí tendría mi función f. O de la ecuación 3, si yo reemplazo quién es j, la que obtuve acá, ya ahí tengo mi función f. Con cualquiera de los tres me va a dar lo mismo. Por ejemplo, si yo de la primera, yo escojo la primera ecuación, ya llevaba 3x a la 2yz más 5x más h de yz, pero h de yz me dio, bueno, aquí es menos, h de yz me dio menos 2y cuadrado más 5z. Yo aquí podría colocar una constante, pero para lo que, como yo voy a calcular después la integral de línea, esa constante no es que sea necesaria. Pero esa es una función de potencial para nuestro campo vectorial. ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Qué me queda la derivada parcial de f con respecto a x? 6xy más 5. Y esa es la primera componente del campo. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? 3x cuadrado menos 4y. Y esa es la segunda componente del campo. Aquí me falta un z. Ese z como está despegado ahí. Era que me hiciera parte. Aquí falta un z. Menos, derivando con respecto a y, 4y. ¿Y cómo me queda la derivada parcial de esa función con respecto a z? 3x cuadrado y más 5. Y miren que esa es la tercera componente del campo. Por lo tanto, f es una función de potencial de ese campo vectorial. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Sí. Entonces ya y la función de potencial del campo vectorial, ese campo es conservativo, por lo tanto puedo utilizar teorema fundamental
de las integrales de línea, que me dice de que la integral de línea de un campo vectorial conservativo, y si f es la función de potencial, eso es igual a f, la función de potencial evaluado en el punto final de la trayectoria, menos f evaluado en el punto inicial de la trayectoria. Miren que yo nada más necesito el punto inicial y el final. ¿Cómo llegué desde este a este? No interesa aquí. Hasta con teletransportación. ¿Cuál es el punto inicial? 0, 0, 0. Y el punto final es 1 menos 1, 3. Estoy hablando de la trayectoria. F en el punto final es 1 menos 1, 3. Menos F en el punto inicial era 0, 0, 0. Ya no tendría que calcular integral de línea, sino solamente evaluar la función de potencial en el punto final menos f en el punto inicial. ¿Todo bien? Bueno, f evaluado en 1 menos 1, 3, x vale 1, aquí sería 3 por 1 al cuadrado 1, 3 por 1, 1, pero y vale menos 1, aquí quedaría 3 por menos 1 por z que vale 3, me quedaría menos 9. Vamos acá, más 5 por x, pero x vale 1, quedaría 5, menos 2 por y cuadrado, pero como y vale menos 1, bueno, quedaría menos 2, más 5 por z, pero z vale 3, por lo tanto quedaría 15, menos f evaluado en 0, 0, 0, pero esto daría 0, esto daría 0, esto daría 0, esto daría 0, por lo tanto queda hasta ahí. 15 más 5, 20, 20 menos 9, 11, menos 2 sería 9, y ese sería el resultado de esa integral de línea. ¿Todo bien?